Bueno, buenos días con todos. Vamos a realizar la clase que faltaba, justamente lo que se les mencionaba que se va a realizar el día de hoy. Tiene que ver justamente con el contenido que faltó. Y de acuerdo a lo que el cronograma que se debe manejar, estamos hablando de las aplicaciones prácticas con respecto a la operatividad de las matrices en su carrera, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí tenemos como un ejemplo una tabla que en este caso podemos transformarla en matriz en la cual yo tengo insumos versus productos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se debe trabajar con este tipo de matriz. Vamos a escoger otro un poquito mejor. Bueno, utilicemos este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero yo debo darme cuenta de que cuando a mí me entregan una matriz, en este caso de insumo producto, yo debo tener en cuenta el hecho de que debe coincidir dos cosas. La suma entre las filas, ¿de acuerdo? Y la suma entre columnas, en esta dirección y en esta dirección, ¿de acuerdo? Considerando, como ustedes pueden ver, los factores que corresponden a otros, externos a que a la producción, en este caso miren, la producción, aquí está, ¿de qué? En el sector 1 y en el sector 2. Ya vamos a ver otros ejemplos en el cual se especifica un poco mejor. De igual manera, acá en cambio yo veo qué cosa, los insumos que necesito para el sector 1 para producir qué cosa, esta cantidad, y los insumos que necesito en el sector 2 para producir esta cantidad de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a borrar un poquito esto. Ya. Como les decía, yo debo darme cuenta de que la cantidad, que en este caso está dada por el número que resulta de la sumatoria entre realizar esta suma, ¿no es cierto? Sumar 240, 500 y la demanda externa. La demanda externa es la demanda que está fuera del proceso de producción, que no tiene nada que ver con este número, este número, este número, este y estos dos de aquí. ¿Estamos? Esto es la demanda, es decir, como lo que yo voy a vender. Es lo que yo voy a producir y eso es lo que voy a sacar al mercado. ¿Por qué en la demanda externa yo no tengo esto? Porque es obvio, ¿no es cierto? Porque internamente la producción necesita 600 unidades del insumo, del producto, de lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Que eso obviamente no va a formar parte de la demanda externa, que es la que yo voy a manejar. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, yo debo tener mucho cuidado de que para poder aplicar el criterio de la matriz de Leontief que veíamos en la clase del día lunes, que se acuerdan que yo les decía que es una matriz constante, cierto es una matriz constante, cierto es, que va a cambiar, pues no es tan cierto, cierto, yo les decía que no cambia, en realidad sí cambia, y cambia pero en función de qué, en función de la matriz que a mí me entreguen, o de los datos más bien dicho, de los datos de insumo y producto que a mí me entreguen, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes suman 240, 500 y 460, ¿qué les entrega como resultado? 1200, ¿de acuerdo? En esta dirección. Ahora, ¿qué pasa si ustedes suman en esta dirección? 240, lo que necesitan el sector 1, 360 del sector 2 y los factores de producción internos, es decir, lo que yo consumo internamente para producir, pero que no saco al mercado. Eso significa en términos simples. ¿Qué me entrega a mí? 1200. ¿Estamos de acuerdo? De igual manera, cuando yo haga ese comparativo con qué, con la siguiente fila, mire, ¿qué voy a tener? 360, 200 y 940 me da 1500. ¿Y cuál sería la otra operación que yo debo considerar de que me debe dar lo mismo? 500 más 200 más 800, ¿qué me da? 1500, ¿de acuerdo? Cuando yo se cumpla estas condiciones, yo puedo directamente aplicar el criterio de Leontief. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo primero que hago es dibujar mi matriz, ¿de acuerdo? Es lo que voy a hacer ahorita. Ya, entonces, ¿qué es lo que hago? Vamos a escoger este mismo color, no importa. Ya, entonces yo le traduzco, ¿no es cierto? Yo le traduzco a mi matriz y yo lo voy a poner en la forma en la cual yo pueda resolver como que resolviera un sistema de ecuaciones. Miren, háganse la idea que yo aquí trazaba mi línea divisoria para qué, para la matriz aumentada, ¿no es cierto? Y lo que yo voy a hacer es considerar los datos con los cuales el mercado me ve a mí, por decirlo de alguna manera. Es decir, los datos que afectan directamente a la producción y que se ven reflejados en la demanda. En otras palabras, mire, ¿qué datos son este de aquí,
hasta estos dos de acá. Porque si ustedes se acuerdan, yo les decía que estos son otros factores internos y que no se ven reflejados ¿en qué? En la demanda. Entonces, ¿cómo quedaría mi matriz? Para poder definir la matriz de Leontief. Miren, quedaría 240, 500, 360 y 200. ¿De acuerdo? Aquí recuerden que hacíamos esto, ¿cierto? Para representar que se trata de un sistema de ecuaciones en realidad, ¿de acuerdo? Y me queda representado así. ¿Estamos? Ya. ¿Y ahora qué hago yo? Pues muy simple. Aquí todavía yo no tengo representada la matriz de Leontief, ¿de acuerdo? ¿De dónde yo represento la matriz de Leontief? ¿Dónde le represento? En estos datos de aquí. ¿Ya? Recuerdan que en la clase había términos de un tercio, de 5, de un décimo, de menos un quinto, etcétera, etcétera, pero no sabíamos de dónde sale. Yo les decía que son valores constantes. Sí son valores constantes. ¿No cambian? No. Pero depende de la matriz. En otras palabras, depende de la matriz, yo voy a tener una matriz de Leontief. ¿De acuerdo? Entonces, yo para poder definir la matriz A, que es la que yo conozco como matriz de Leontief, yo debo utilizar los datos de las sumatorias. Si ustedes se acuerdan, los datos de las sumatorias son estos, es de 1200 y 1500. ¿Ya? Y cuando yo voy a armar la matriz, yo debo considerar cuáles datos, los datos de en este caso de los totales de las columnas, ¿de acuerdo? En otras palabras, el procedimiento es el siguiente. Mira, ¿yo qué hago? Digo 240 entonces sería, ¿no es cierto? 240, a ver, perdón, minimizo esto, gracias. ¿Sí? 240 para la sumatoria en función de la columna. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? 240 dividido para 1200, ¿no es cierto? El otro término que sería 360 dividido para ¿cuánto? Para 1200. El siguiente sería 500 dividido para ¿cuánto? Para la sumatoria de la columna. Como podemos ver, es este término, ¿de acuerdo? ¿Cuál es? 1500. 1500, disculpen que no me falta un poquito de espacio. Y el otro sería 800, pues no, ya me equivoqué. ¿Sería cuál? Aquí está, ¿no? 200. 200 dividido para 1500. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría la matriz de Leontief para este caso particular? ¿Qué datos, cómo me quedaría si es que yo ya opero estos valores? Me quedaría un quinto, me quedaría un tercio, 3 décimos y 2 quinceavos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cierto es que les decía que es una matriz constante, que no va a cambiar, sí, pero depende de qué, de los datos que a mí me entreguen para operar. Entonces, en otras palabras, si es que ustedes tienen un dato, tienen una tabla de insumos, de productos versus insumo o de otro tipo de operaciones en las cuales esté demanda y oferta, yo debo calcular la matriz de Leontief. Si es que quiero aplicar el teorema justamente de Leontief, que si se acuerdan, es la matriz de identidad menos la matriz de Leontief por las incógnitas es igual a la demanda. O si es que aplicábamos el teorema, ¿no es cierto?, de encontrar qué matriz, la matriz inversa, y esto multiplicarle por, disculpen, ya me equivoqué, es está mal, está al revés, ¿no? Vamos a utilizar este de acá, ¿sí? Es X y este es D, así de simple, ¿no es cierto? Entonces, por favor, aquí hay que tener cuidado, no tanto, sino que hay que saber qué opera, ¿no? Entonces yo ya tengo la matriz de Leontief. Entonces vamos a trabajar en esta matriz. Por ser la primera voy a desarrollar en su totalidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos encontrando primero qué cosa. I menos A. Entonces el I menos A para este caso, ¿a qué sería igual? A la matriz de identidad, ¿no es cierto? ¿De qué dimensión? De 2 por 2. ¿Sí? Menos, ¿cuál matriz? Un quinto, menos un tercio. Disculpen, ese no es menos. Ya estaba haciendo en mi cabeza la operación posterior. ¿Sí? Un tercio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿esto a qué me queda igual? Me quedaría igual a qué? A menos, a 4 quintos menos un tercio, ahora sí. ¿Ya? ¿Y acá qué me quedaría? Menos 3 décimos. Y acá me queda la operación de 13 quinceavos. ¿De acuerdo? Esa es la operación de resto. ¿De acuerdo? Entonces yo para poder resolver, ¿se acuerdan que aplicaba esto, no? Aumentaba y le ponía mi
vector en este caso de demanda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría cuando yo arme ya la operación? Sería 4/5 menos 1/3, la línea divisoria, ¿no es cierto? Para aumentar la matriz. ¿De qué? De los términos de demanda. En este caso, la demanda, si es que a mí no me dicen nada, la demanda se mantiene en ¿qué? En 460 y 940 para el sector 1 y 2 respectivamente. Pero por lo general lo que ustedes les dicen es, estos son datos ya aprobados, la tabla. Lo que les dicen es, ¿qué pasaría si es que ahora la demanda cambia? La demanda ya no es de esos valores, sino la demanda es de 500 en el sector 1 y de 1200 en el sector 2. ¿De acuerdo? Y esos son los datos nuevos que yo coloco. Como ustedes pueden ver, son totalmente diferentes a los iniciales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahora qué hago yo? Pues sencillo, empiezo a desarrollar y empiezo a reducir. Pueden realizar la operación, como les decía, pueden en este caso encontrar la matriz inversa con el procedimiento que ustedes deseen. Pueden encontrar también qué cosa, pueden reducir, en este caso yo voy a reducir, que para mí es lo más fácil, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos haciendo. La primera, ¿qué voy a hacer? Digo, la fila 1 va a ser igual a ¿qué? A 5/4 por la misma fila 1, ¿de acuerdo? Para convertirle en unos el primer término. Entonces esto me quedaría 1 menos ¿cuánto? Menos 5/12, ¿no? ¿Sí? Y obviamente ustedes ya saben esto, el procedimiento. Y aquí, ¿qué me quedaría? 625. ¿De acuerdo? ¿Ya? Acá abajo me queda exactamente lo mismo. No hago nada, ¿no? Todavía. Listo. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente operación, ¿cuál es? Bueno, cierto, facilito, ¿se acuerdan? Este término, ¿hacerle qué? Hacerle 0. ¿De acuerdo? Entonces, la operación sería... Primero, vamos a tratar de dejarle en términos más fáciles de entender, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que en mi cabeza yo a este le voy a hacer 1 para operarle con este otro 1 de acá. Entonces, ¿qué hago? Digo, 10 tercios, ¿por qué? Por la fila 2. Con esta operación acabo de hacerle 1 a este numerito, ¿sí? ¿Y qué hago con este? Pues le sumo con la fila 1. Le sumo para que con el menos la operación me resulte en un 0 ahí, ¿de acuerdo? Recuerden, la primera me queda exactamente lo mismo, no he hecho nada, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la siguiente? Digo, 10 tercios por 3 décimos me va a quedar menos 1 y con el 1, 0. ¿De acuerdo? En la siguiente sería 10 tercios por 13 quinceavos, ¿sí? Menos 5 doceavos, bueno, claro, menos 5 doceavos me queda 89 sobre 36. Obviamente estas operaciones yo ya las hice antes, ¿de acuerdo? Así es que ustedes tienen que desarrollar esa habilidad repitiendo, ¿no? Y aquí la respuesta me queda 4625. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está terminado? Pues no, ¿verdad? Lo que yo ya sé es que en esta zona yo ya conozco el valor de la incógnita. Lo último que me falta hacer es que digo que F3, la costumbre, F2 es igual a ¿qué? Al mismo F2, pero le voy a multiplicar por ¿cuánto? Por la invertida, ¿cierto? 36 sobre 89. ¿Para qué? Para que este término de aquí se me haga 1. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo me quedaría la matriz después de realizar todo esto? Me quedaría 1 menos 5 doceavos, 625. Este 0 se me va a mantener, ¿por qué? Porque la operación por 0 siempre es 0. Esto se me hace 1, ¿sí? Y 4625 por 36 y dividido para 89, ¿de acuerdo? Me puede quedar, o más bien dicho, me queda este valor, 166.500 sobre 89. ¿De acuerdo? ¿Ya? Que obviamente son valores decimales los que tengo que operar, pero lo que yo ya sé, ¿no es cierto? Sin necesidad de hacer nada más, es que mi valor correspondiente a ¿qué? ¿A qué incógnita? A la incógnita Y, que yo le doy ese valor, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? ¿Cuánto vale? En este caso vale 1870.786. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, miren, yo ya tengo este valor de Y. Pues para mí sería muy simple que realizar una operación para dejarle la matriz de identidad en este lado. Pero
En realidad es más fácil realizar lo siguiente, decir que x menos 5 sobre 12, ¿por qué variable? Por la variable y, es igual a 625. ¿Cómo resolvería? Sería x menos 5 sobre 12 por 1870.786 es igual a 625. Resuelvo esto de aquí y mi x va a valer 1404.494. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden ver, me voy a este lado. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden ver, el resultado, es decir, el vector x, ¿a qué va a ser igual? A 1404.494 y en la siguiente fila 1870.786. ¿De acuerdo? Este sería mi vector resultado. Es decir, esto debe valer mi vector ¿para qué? Para que se ajuste a las nuevas condiciones. ¿Y cuáles eran estas nuevas condiciones? Que mi demanda valga ahora estos valores. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y qué digo yo? Si ustedes recuerdan, aquí yo decía que tenía términos que corresponden ¿a qué? En este caso, términos que corresponden a la demanda interna, ¿no es cierto? Yo decía estos dos que son correspondientes a la demanda interna, entonces yo digo, a ver, si es que corresponden a la demanda interna, son algo que no se va a ver reflejado ¿en qué? En la demanda, ¿no es cierto? Al final. Entonces yo lo único que hago es decir que ahora mi producción interna con respecto a los otros factores que puede ser mano de obra, estudios internos, etcétera, etcétera, múltiples cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente yo digo, ¿qué cosa? Que con respecto a los otros factores, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues realizo esta operación. Yo digo que, a ver si recordamos un poquito, subo un poquito para verle, ¿ya? Miren, el coeficiente sería ¿cuál? 600 sobre ¿cuánto? ¿Se acuerdan el valor que correspondía a esa columna? Sobre 1200. Y a eso le voy a multiplicar, ¿por qué? Por el correspondiente valor que acabo de encontrar, por el correspondiente x que acabo de encontrar. Sería 1404,494. ¿De acuerdo? Ese sería el primer término. ¿El otro cuál sería? 800 sobre 1500. ¿Y que multiplica qué? Al otro valor que acabo de encontrar. 1870.786. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces yo digo que mis otros factores internos o los factores correspondientes a la producción interna que no se ve reflejado en la demanda, cada uno va a valer, pues aquí podemos reducir, ¿cierto? A ver, le calculé, pues sí le calculé y me quedaría 702.247 el primero y el otro 464.419. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y esas serían todas las respuestas. Primera respuesta a esta, segunda respuesta a esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y yo qué acabo de encontrar o para qué me sirve todo este procedimiento? Pues a mí me sirve para determinar el comportamiento de qué, del insumo versus el producto en qué, en un proceso de producción o de elaboración de lo que sea del producto final, cual sea este, ¿de acuerdo? En función de la demanda que existe en el medio. ¿De acuerdo? Como vimos aquí, cambia la demanda. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, por favor, revisar, comprobar los valores y estudien. Listo. Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el mismo. Se mantiene bajo la misma lógica. Entonces, ahora sí vamos a calcular la matriz de Lentier, pero como ustedes pueden ver, aquí ya tengo tres sectores. ¿Se acuerdan? Este que era insumos y esto que era producción, ¿no? Es decir, filas significa producción, columnas insumos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, dada la siguiente matriz de insumo-producto, suponga que la demanda final, entonces miren, aquí me está dando que la demanda final es 77. Y si ustedes ven que la demanda externa en la matriz original es de 36, no va a coincidir, obviamente, entonces yo debo armar mi vector demanda, en este caso es igual a ¿qué? A 77 en el sector 1, 154 para el sector 2, ¿sí? Y 231 ¿para qué? Para el sector 3. Bueno, aquí voy a hacer un poquito más. ¿Ya? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos haciendo, ¿se acuerdan? ¿Qué hago yo? Digo, a ver,
Yo voy a elaborar en este caso el... A ver, déjenme cambiar, está muy grueso el marcador, ahí está, ¿ya? Yo voy a cambiar en este caso la... me corté. A ver, sigamos. Entonces, yo digo aquí, ¿se acuerdan? Yo tomo los datos que corresponden a la producción y que van a haber afectado la demanda, ¿sí? Estos datos internos a mí me van a servir para encontrar la matriz de Leontief, entonces voy a hacer directamente. Primero yo, ¿qué hacía? Comprobaba, ¿no es cierto?, que la suma de aquí para acá me dé exactamente lo mismo, ¿ya? Y vamos a ver qué sucede, ¿ya? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sumo con este, que son los otros factores que no afectan en nada a la producción interna, y vamos a ver. Entonces, vamos a sumar 240, a ver, permítame sacar la calculadora. Ya. Solo para comprobar, ¿no? 240 más 180 más 144 y más 36 me sale 600. ¿Qué acabé de sumar? Acabé de sumar la primera fila. Estamos, todo esto acabo de sumar. Ahora, ¿qué hacía? Sumo la columna, sería 240 más 120 más 120, 480 y más 120, 600. ¿De acuerdo? Miren, ¿coincide o no coincide? Sí. Y si es que comparamos las siguientes, pues nos va a coincidir. Ya. ¿Qué voy a tener como resultado? Pues yo voy a tener, mire, la matriz que voy a utilizar para encontrar la de Leontief, ¿no es cierto? Me quedaría así, 120, 36, 48, 120, 72, 48. ¿Sí? Ya. Externo a eso, ¿qué tengo? 36, 156, 240. ¿Qué esto qué era? Esto es la matriz de... Por si acaso no le pongo aquí ningún puntito ni nada, porque no estamos multiplicando, sino solo estamos representando. ¿Ya? Y como otros términos, refiriéndome a otros términos, los otros insumos que no se ven reflejados, como les comentaba, en la producción, ¿sí? Tenemos estos valores. Si yo sumo esto de aquí, esto me queda 600, la siguiente me queda 360 y 480. ¿De acuerdo? Y si yo hago la misma operación, pues aquí me va a quedar exactamente lo mismo. Me queda 600, 360 y 480. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo ya haya comprobado eso y haya realizado la revisión, pues ahora sí puedo armar mi matriz de Leontief. ¿Se acuerdan que yo decía, o que más bien dicho, que debemos considerar los términos o los valores de la sumatoria en las columnas? Entonces, ¿yo qué digo? Digo que mi matriz de Leontief va a ser igual a ¿qué? Vamos armando. Sería, vamos con el primer término. 240 sobre 600, 120 sobre 600 y 120 sobre 600. ¿Ah? Acabamos de tomar estos tres de aquí. Vamos con el siguiente. Sería 180 sobre 360, 36 sobre 360 y 72 sobre 360. El siguiente, 144. Oh, perdón. A ver, ¿dónde estás? ¿Ya? Bueno, aquí se me ha borrado un poquito, voy a volver a escribir nada más. ¿Ya? Aquí estaba, ¿no? 36 sobre 360. Disculpen, no sé qué le anda pasando a mi computador. A ver, 120 sobre 600, 120 sobre 600, 180 sobre 360, 36 sobre 360, 72 sobre 360, 144 sobre 480. A ver, ¿qué le pasa a esto? No puede iniciar una vez que intentamos iniciar normalmente. Ya. Déjenme ver.
Bueno, aquí voy a poner, vamos a ver si me colabora el programa, 144 sobre 480, ¿sí? Vamos a ver si me deja. 120 sobre 600, 120 sobre 600, 36 sobre 360, 72 sobre 360. No me permite, no sé qué le pasa. Eliminar caché del bloc de notas, ¿no? Bloc de notas, inicio, abrir, prueba, ¿no? A ver. ¿No? 120, vamos a ver si no se me cierra otra vez. Si es que se me cierra, pues quedará ahí, no es culpa mía. Bueno. A ver, bueno, cambié de programa porque no me está colaborando el otro, así es que aquí teníamos la matriz de Leontief, en este caso era igual a ¿qué? A 240 sobre 600, 120 sobre 600, bueno, aquí déjenme borrador, ¿ya? 120 sobre 600, aquí lo tengo un poquito más. Aquí en cambio me quedaba 180 sobre 360, 36 sobre 360 y 72 sobre 360. ¿De acuerdo? El otro en cambio me quedaba 144 sobre 480, 48 sobre 480 y 48 sobre 480. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Entonces, cuando yo ya tengo eso, pues realizo las operaciones fraccionarias y me queda una matriz de Leontief de 2/5, 1/2, 3/10, ¿ya? 1/5, 1/10, 1/10, 1/5, 1/5 y 1/10. ¿De acuerdo? Entonces, aquí como ustedes pueden ver, no es que la matriz es constante sí, pero es constante para cada operación, para cada tabla. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y como decía en el enunciado, mi matriz o mi vector, en este caso demanda el nuevo, es de 77, 154 y de 231. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Pues sigo desarrollando. Lo único que tengo que hacer ahora en este caso es encontrar la matriz 1 menos A. Esto después voy a realizar la operación de reducción de matriz para resolver el sistema de ecuaciones lineales. Entonces primero, vamos con la matriz 1 menos A, que sería, en mi cabeza yo ya le hago, ¿no? Es 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Y a esto le voy a restar ¿qué? Mi matriz de Leontief, 2/5, 1/2, 3/10, 1/5, 1/10, 1/10, 1/5, 1/5 y 1/10. ¿De acuerdo? ¿Ya? A lo que yo obtengo, ¿qué cosa? Pues voy a obtener 3/5 menos 1/2 menos 3/10 menos 1/5. A ver, aquí es igual, ¿ya? Este de aquí me queda 9/10 menos 1/10 menos 1/10. A ver, disculpen, salió un número feísimo. Todavía sigue feísimo, ¿ya? El otro sería menos 1/5 menos 1/5 y 9/10. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Pues ahora continúo con la operación, continúo con esto, ¿no? ¿Cómo me quedaría? Pues le represento de esta manera, I menos A, ¿sí? Y le aumento. Disculpen que se me fue un puntito de más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Pues simplemente mi operación, ¿cómo me quedaría? 3/5 menos 1/2 menos 3/10
menos un quinto, 9 décimos, menos un décimo, menos un quinto y 9 décimos. ¿De acuerdo? Y a esto le aumento. Bueno, en este caso, para recordar, yo le hago así. ¿Sí? ¿Y qué voy a poner? Aquí pongo el nuevo vector demanda, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y me queda así. Cuando yo ya llego a este punto, debo reducir y resolver. Bueno, entonces reducimos y resolvemos, ¿no? Ya. Aquí aplican el procedimiento de reducción por el método de Gauss. Y a la fin lo que tienen que encontrar es esta matriz. Yo solo les voy a poner la respuesta, resolverán. Listo, dice, es esta, ¿no? Listo. Ya, esta es la matriz a la cual se llega después de aplicar el procedimiento de reducción. Entonces, ¿yo qué digo? Yo ya sé que directamente el último valor, que puede ser la variable que yo le dé, pero normalmente se acuerdan que nosotros decíamos que el x3 vale 495. ¿Qué me faltaría por hacer? Encontrar el x2 y el x1. ¿De acuerdo? En este caso, el x1 vale 692.5, ¿de acuerdo? Y el x2 vale 380. ¿Ya? ¿Cómo van a comprobar estos valores? Pues realizando la operación, así de simple, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué digo? Digo que mi matriz respuesta, ¿a qué va a ser igual? En este caso, mi matriz, yo puedo representarle así. Sería, mi x1 vale 692.5, mi x2 380, mi x3 495, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces ahora, ¿qué hacía con estos datos? Pues si ustedes recuerdan, aunque ya se me perdió esta información, porque obviamente ya no puedo seguir viendo el documento anterior, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues estos datos de aquí voy a tratar de hacerle en este espacio que tengo acá, ¿de acuerdo? Le divido, ¿ya? Entonces, ¿qué digo? Digo que si se acuerdan de la matriz original, yo tenía en los términos correspondientes a otros factores internos, era de 120, 72 y 240, ¿no es cierto? Aplicábamos el condicionante de la proporción y cómo me quedaría mi respuesta con respecto a los otros factores que afectan la relación entre insumo y producción, o entre insumo y producto. Entonces me quedaría 120 dividido para ¿cuánto? Para 600. Y todo esto le multiplico ¿para cuál? Para el x1, ¿de acuerdo? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 692.5, ¿sí? Punto y coma, voy con el siguiente, ¿cuál sería? 72 sobre 360, perdón. ¿Sí? Y esto va a multiplicar ¿a cuál? Al x2. Me quedaría 380, ¿sí? Y el último, 240 sobre 480. ¿Dónde estoy viendo esos valores? Estoy viendo en esta matriz, ¿de acuerdo? Y eso multiplico por 495, ¿sí? Y así me quedaría. Obviamente esto es en una sola línea, ¿no? Por el espacio le puse así, ¿de acuerdo? ¿Y qué puedo reducir? ¿Qué puedo deducir de esto? Decir de que mi matriz resultante, ¿de acuerdo? Con respecto a los otros factores que afectan la producción, se ven afectados bajo esta proporción, porque al fin y al cabo esto es una proporción, ¿sí? No les calculé yo las proporciones, así es que deben coger ustedes y calcular, nada más. A la fin y al cabo, ustedes ¿qué van a encontrar? Con respecto a los otros factores, yo voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener un número 1, un número 2 y un número 3, que en función de las proporciones, obviamente van a ser diferentes ¿a cuál? A estos valores originales, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo como tal de la operación. ¿Estamos? Ya. Entonces, vamos a abrir el que
lamentablemente no, no sé qué pasó aquí. Ah, ya sé, esto no corresponde a ustedes. A ver, otro blog de notas. No sé qué le pasó a esta cosa. Reanudar. Bueno, aquí es un ejercicio aplicativo similar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces miren, ahora en cambio mi producción tiene que ver con el agua, la electricidad y la agricultura, ¿de acuerdo? Mis insumos en cambio están en función de ¿qué? Del agua, la electricidad y la agricultura, pero ¿de qué? De lo que yo necesito invertir para producir lo que yo voy a la final obtener, ¿no es cierto? La demanda, que es de 200, 140 y 150, y los otros productos que son internos y que no se ven reflejados en la demanda final. ¿Estamos? Ah, este es del consejo, ya está. Ya, ya. Ahí nos vemos. Sigamos en esto. Mandé.